Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Ayer hubo elecciones para Cámara y Senado y para escoger en dos espectros de movimientos políticos a los dos candidatos presidenciales que pasarán a competir con quienes estaban sin consultas en la primera vuelta presidencial del 27 de mayo. Unas elecciones quizás las más tranquilas de la historia, sin ninguna perturbación del orden público, sin ningún homicidio, nada que valiera la pena, diferente a un problema que se presentó en la Registraduría Nacional del Estado Civil, que no hizo las previsiones necesarias para que hubiera tarjetones para las dos consultas interpartidistas y se presentaron dificultades, protestas, acusaciones, gritos y todo lo demás que nada demeritan una jornada tranquila, en paz, con mucha alegría y con una reducción no demasiado significativa, pero del 58 al 53% de la abstención. Dos invitados especiales para analizar qué fue lo que pasó y qué sigue. Héctor Riveros, quien ha sido nuestro colaborador en Entérate de Caracol Internacional desde hace mucho tiempo, es integrante del panel de trabajo de Blue Radio, al mismo tiempo es analista político y simultáneamente es director del Instituto de Estudios Liberales. Y Ariel Ávila, muy joven, come años, es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, conoce muy bien el conflicto de nuestra nación y quiero preguntarle inicialmente a Héctor Riveros, ¿quién ganó y quiénes perdieron? Darío, bueno, es sorprendente porque ganaron muchos y también perdieron muchos, pero yo creo que los más grandes... Olía humo por ahí en muchas campañas, ¿no? Sí, pero los más grandes ganaron. Digamos, el uribismo claramente ganó porque sacó muchos votos en su consulta, consolidó un candidato como Iván Duque, que digamos prácticamente se ganó un cupo en la segunda vuelta de la elección presidencial. Así que él ganó, por ejemplo, pero ganó también, por ejemplo, Fajardo, que era un candidato que arriesgaba mucho porque lo apoyaban unos partidos pequeños que incluso corrían el riesgo, según los análisis que se hacían, de no alcanzar representación en el Congreso. Y mire usted que el Partido Verde duplicó su representación, pasó de 5 a 10, y el Polo mantuvo el umbral y mantuvo una buena representación de 5. Si usted suma a los verdes y al Polo, incluso quedan de segundos. Pero no se puede hacer esa suma porque los del Polo no todos juegan en el mismo sentido. Sí, pero son los partidos que apoyan a Fajardo. Entonces digamos que él tiene argumentos para decir que ganó. Vargas Lleras, por ejemplo, que es un candidato que a mi modo de ver no le fue muy bien, tiene también para decir, bueno, yo tenía 9 congresistas, creo, y pasé a 16. Eso pues duplicó su votación, etcétera. Entonces me parece que hubo varios ganadores, claro, unos más que otros. El primer ganador, sin duda, si hay que escoger uno solo, es el uribismo. Eso uno no puede ser, digamos, tacaño en el reconocimiento. Yo creo que le ganó el pulso a Vargas. Vargas Lleras venía haciendo un pulso por el electorado de derecha. Le había ido bien con unos sectores, con los gremios económicos, con empresarios, con algunas organizaciones políticas que habían sido uribistas y estaban con él. Pero con lo de ayer a mí me parece que el pulso definitivamente en ese sector de la opinión que es la derecha lo ganó el uribismo y a Vargas lo dejan prácticamente sin juego. ¿Ariel comparte esa apreciación? Yo agregaría tres cosas esto. Mire, Darío, yo creo que coincido, tal vez el que queda más encerrado es Germán Vargas Lleras, el que más duro habla en la derecha es Álvaro Uribe. Difícilmente va a crecer hacia ahí y si se mueve hacia el centro o hacia la izquierda, nadie le va a creer. Entonces creo que quedó bastante mal, pero Darío, hay más de 8 millones de votos aún en disputa en las consultas, que yo creo que pudieron haber estado infladas algún poquito cada una, pero tienen 9 millones de votos y van a votar 17, 18 millones de personas, hay 8 millones, 9 millones aún en disputa de votos, así que esto no está dado todavía. 2, gana la derecha como bloque, consolida casi el 50% del Congreso, pero por primera vez, Darío, la izquierda y los sectores progresistas tienen casi 20 curules, que es impresionante. Usted suma Polo, Verdes, Decencia, llegan a 19 curules. Entonces, eso me llama la atención. Y otra cosa, lo de Gustavo Petro, yo no creo que haya ganado.
aunque se logró mostrar, pasó el umbral de la decencia. Petro saca los mismos votos de Carlos Gaviria en 2006, 200.000 votos En más. Bogotá difícilmente alcanza la votación que lo hizo alcalde. Claro. Entonces, es como juntar la izquierda, pero de ahí no se pudo ampliar. Entonces yo, digamos, increíble la votación, pues, sin plata, sin nada, o sea, eso no se lo niego, pero yo no veo que haya salido tan victorioso porque creo que... De hecho, y perdóneme, Ariel, cuando ayer salió a través de los medios a tratar de cobrar victoria, se le veía de mala cara, el tipo no estaba feliz con el resultado, es como si hubiera estado pensando en que era capaz de sacar muchos más votos de lo que sacó. Claro, entonces yo no veo ahí, así que yo veo que eso todavía está abierto, principalmente en el centro, creo que la izquierda va así, pero creo que eso significa para Petro 12, 13, 14 puntos, no más. Al otro lado sí puede significar 27, 28 puntos en la encuesta en una semana, semana y media, pero aún quedan 50 en el partidor, vamos a ver. Pero ¿qué los puede capitalizar, Héctor? Una tercería, un movimiento de los que hasta ahora no han tenido una expresión propia, un Fajardo, un Humberto de la Calle. Sí, yo creo que ahí hay una opción, porque, digamos, claramente los extremos están definidos. Petro, pues es una opción de izquierda, pero de izquierda, llamémosla extrema, es evidentemente una persona con un discurso de izquierda muy ortodoxo, digámoslo así, de el papel del Estado en la economía, en fin, además él le agrega pues lucha de clases y en fin, un montón de cosas que lo ponen en un extremo. Y Duque, aunque se presenta como un candidato moderado, pues es el de Uribe. Y eso no deja de ser una marca muy importante. Uribe representa y además ha querido representar una izquierda, una derecha muy radical, porque esa ha sido su estrategia electoral. Digamos, esta cosa anticomunista, anti-Castro-chavista, anti-Venezuela, etcétera. Ellos han comprado ese discurso muy de derecha como estrategia electoral, incluso a mi modo de ver, sin sentirlo mucho. Incluso ya lo habían hecho también en La Paz. Álvaro Uribe había intentado solución negociada con el conflicto armado, pero después por estrategia política pues le había parecido que eso era una cosa. Entonces los dos extremos están definidos, pero como dice Ariel, pues la mitad de los electores no participaron en esas consultas y hay un sector muy amplio de la población que, y lo digo personalmente, no nos sentimos representados en esos extremos. Ni en lo otro. Y al contrario, nos parece que los dos extremos generan unos riesgos para el sistema político, para la democracia, para el modelo de sociedad. Entonces, yo confío, pero aquí lo digo un poco más con el deseo que de análisis, que ese sector se organice eventualmente y para pueda tener un centro, tener una tercería, surgir una tercería. Ahora, lo que pasa es que se necesita Fajardo, que yo creo que le fue bien ayer, pues siempre tiene un discurso que la gente le critica porque pareciera faltarle definiciones. Y no estamos en un momento para no tener definiciones. Y el otro candidato posible pues es Humberto de la Calle, que a mi modo de ver es un candidato pues mucho mejor estructurado, digamos, y con una formación de estadista que casi todo el mundo le reconoce, pero que evidentemente no ha logrado un buen posicionamiento en esta campaña y además tiene de soporte al Partido Liberal, que si bien no tuvo la debacle... Fue el jefe de la delegación del gobierno negociador en La Habana. Claro, y tiene eso también que le sirve positivamente para unos, pero y negativamente. Negativamente. Y el Partido Liberal pues no tuvo la debacle que le anunciaban, pero perdió curules. También es un hecho que pasó de 16 a 14 y en la Cámara de Representantes, aunque obtuvo la votación más alta, tenía 39 representantes 35. Y ahora tiene 33 o 35. 35, perdió 4. Entonces, pues digamos, los dos candidatos que pueden estar ahí están débiles, para decirlo con sinceridad. Habría que ver si es posible que la gente que está, digamos, como angustiada de que tenga que escoger entre un extremo o el otro, pues diga, bueno, organicémonos, pero eso todavía no se ve en el espectro. Es interesante realmente y emocionante al mismo tiempo, porque no se veía una contienda como con tantas aristas, pero es claro que va a haber un rumbo, cualquiera que él sea. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, análisis de los resultados electorales del día de ayer. ¿Por qué 2.750.000 votos nulos? Ignorancia,
falta de explicación por parte de la registraduría y de los propios partidos. Es que es un guarismo inmenso. Mira, Darío, yo creo se mantuvo en los niveles tradicionales. Creo que aquí hay tres explicaciones. Falta de pedagogía en zonas rurales realmente, en la fundación, cuando nosotros hacíamos las pruebas con campesinos en pueblos, sobre todo el tarjetón de cámara era terrible, era muy complejo, Senado un poco más fácil, pero era muy complejo el tarjetón de cámara. Lo segundo, mire Darío, yo lo que siento es que hay población que no sabía si marcar el número o el partido, a veces marcaban dos números, los cuadritos eran muy pequeños, la población de la tercera edad tuvo muchísimas dificultades para poder leer los números. En los puestos de votación estuvimos en Kennedy, era visible que las mesas 1, 2, 3, 4, 5 tenían esas mayores dificultades. Y lo otro es que los candidatos no ayudaron mucho en su campaña publicitaria, metían un logo, un número, pues la gente no entendía. Esas tres cosas llevan a este número de tarjetones no marcados y votos nulos, que es casi el 15% del total de la votación. Es que, Darío, yo creo que está claro que Colombia tiene que terminar ese sistema del voto preferente, que es una calamidad para todo, para la financiación ilegal de las campañas, para el conteo, pero también para facilitarle a la gente votar pero si la clase política no ha querido. Claro, porque pues es porque se eligen con esas reglas, entonces obviamente ellos no las quieren cambiar, porque si esas reglas los están beneficiando, pero le están haciendo mucho daño a la democracia, debilitan los partidos porque los miembros del mismo partido tienen que competir entre sí, después no tienen cómo conformar una bancada parlamentaria coherente, en fin, como la madre de todos los vicios. Pero ¿qué podemos esperar, Héctor, Ariel, de este Congreso? Si hay tantas caras nuevas, porque hay mucho congresista en cuerpo ajeno. Darío, no, podemos esperar unos cambios significativos, más control político, por ejemplo, en los debates del Congreso. Yo creo que va a mejorar un poco el control político. Creo que hay unos partidos, ya sea que el Centro Democrático esté en la oposición, va a ser control político, al otro lado los verdes, el polo y la decencia. Pero tal cual quedaron elegidas las estructuras, va a ser muy difícil aprobar reformas claves. Reforma política, que es un acto legislativo, 2/3 partes, creo, yo no lo veo fácil. Muchas maquinarias se hicieron reelegir, claro, muchos están quemados. El ñoño Elías quemó Senado y Cámara, pero Musa pasó. Entonces yo creo que hay algunos poderes que se van a mantener y esto es lo clave, Darío. Vamos a ver el Partido Conservador y el Partido de la U, esta semana van a tener que tomar decisión a la próxima a quién van a apoyar y ahí sí podemos equilibrar las cargas. Si se van para el Centro Democrático, quedan con Vargas Lleras y qué va a pasar con la fractura del Partido Liberal. Pero ahí es donde se tiene que equilibrar. Pero a hoy yo no veo que sea tan fácil aprobar reformas, pero sí creo que va a mejorar el control político. Pero es que eso es lo que está pasando en todos los congresos y parlamentos del mundo. El bipartidismo se acabó, ya prácticamente solo queda en Estados Unidos y en Inglaterra y eso que ahí empieza a haber fisuras. En todos los demás el bipartidismo se acabó. Y eso pues genera unos congresos muy fragmentados en los que conformar una mayoría es dificilísimo. Mire Darío, en Europa hay un par de ejemplos maravillosos de estos días. Alemania, pues la señora Merkel, que es tal vez la gobernante con más prestigio del mundo, lleva 5 meses tratando de armar un gobierno y pues bueno, finalmente logró un acuerdo con el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, pues el Partido Socialista que es el histórico contradictor del partido de Merkel. Y tocó esperar a hacer una consulta en la que votaron todos los afiliados del Partido Socialista para saber si se iban para allá. Italia tuvo elecciones hace 8 días y pues tiene un parlamento en el que prácticamente va a tocar hacer lo que tocó hacer en España hace un par de años, que era repetir las elecciones. Ganó un partido que llama 5 estrellas de gente que no se junta con nadie, de un cómico y no, es imposible lograr Entonces mayoría. Eso es un problema que ocurre en todas partes del mundo porque es que pasó una cosa interesante, Darío. Es que la caída del muro de Berlín produjo un efecto en el sistema de partidos en el mundo que prácticamente acabó, insisto, con el bipartidismo y generó una fragmentación. Entonces, pues eso hace que sea cada vez más difícil gobernar. A ver, conociendo nuestras costumbres políticas, el comportamiento apegado a la burocracia, al Estado, a la mermelada de los de la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, incluso de muchos otros movimientos más pequeños, ¿para dónde se van a ir los congresistas y los conservadores? Que son los maestros. Exactamente. ¿no? Siempre han sido los comodines, siempre.
¿para dónde se van a ir? ¿Para dónde? No se van a ir para donde Petro, creo yo, porque no hay ninguna afinidad ideológica, ni política, ni de nada. Además, recuerden que es que Petro ha prometido cerrar el Congreso y convocar al otro día, si es elegido presidente, una asamblea constituyente. Y el temario que puso ya da para lo que usted quiera. No sé si ellos le van a jalar a eso. Más bien corren donde puedan estar más seguros y negociar con la gente de Uribe. Pues yo Va para el uribismo, sí. En Colombia siempre, o sea, se ha dicho y es tradicional, el doctor Fernando Cepeda, el profesor Fernando Cepeda dice que en Colombia solo hay un partido, que es el partido presidencial y que se forma después de las elecciones y no antes. Y puede ser que estemos nuevamente en eso. Yo creo que estamos cerca. Si Iván Duque es elegido presidente, yo creo que la bancada de Cambio Radical, la bancada del Partido Terminan Conservador, todos allá. se iría para allá. Quizá al Partido Liberal le cueste un poco más de trabajo, pero tampoco lo descarto, digamos. Así que puede ser que lleguemos nuevamente a un método de esos que es muy malo. Es que se logra hacer una mayoría, pero se sacrifica el control político, porque entonces la relación entre el presidente y el Congreso se vuelve de mermelada. Hagámonos pasito. ¿Qué va a pasar con Santos? ¿Qué piensa Ariel? Mira, yo creo que el partido de la U es la mejor explicación de esto. Yo creo que el partido de la U, la corrupción le pasó factura y la cercanía al presidente Santos le pasó factura. Perdieron 7 curules en Senado, una debacle para mí. Pues hay gente que dice, esperábamos más. No, pues eso es una debacle perder y más de 10 cámaras perdieron. Mira, yo lo que siento, el presidente Santos algo tiene claro. Uno es que apoyaría al que no fuera Uribe y no le gusta a Gustavo Petro. El problema es que al que él se acerque lo termina quemando. Eso es como un poquito lo de las FARC. Las FARC harían coalición con cualquiera, pero nadie quiere hacer coalición con ellos. Entonces aquí vamos a ver. Y ahí yo lo que veo, Darío, y con respecto a la anterior pregunta es cómo se va a mover Germán Vargas Lleras ¿va a cambiar su fórmula vicepresidencial de aquí al viernes o no lo va a cambiar? ¿Va a ampliar? Porque si el Partido Conservador y el Partido de la U corren a donde el uribismo, esto se pueden agarrar resolver en primera vuelta. En primera vuelta. Ya regresamos al último segmento de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. A ver, Ariel, si gana, por ejemplo, Duque, el uribismo, se van a hacer trizas, como alguien lo dijo al principio, después ya modificaron la posición, los acuerdos de paz en lo fundamental, porque es que falta la implementación de esos acuerdos. Mira, Darío, yo le doy estas 3 respuestas. 1, yo no creo que se haga trizas porque lo único que está marchando, lo poco que está marchando, es la justicia transicional que abre puertas en 3 días y va a ser muy difícil que un candidato diga, paso un acto legislativo, luego una ley estatutaria, eso es año y medio, y ahí sí, para pasar a las FARC por la cárcel y mientras tanto los dejo así. Yo creo que eso no va a ser posible. Lo más que podría hacer es no financiar mucho eso, pero no creo. 2, yo creo que es que no se implementa lo que falta. Nada del tema agrario, nada del tema político, se van languideciendo y quedamos en lo que hay. Y aquí pues yo lo siento por las comunidades, por los, digamos, municipios históricamente afectados por el conflicto que tenían una expectativa muy alta. Y lo tercero, Darío, yo creo que una cosa es uno en campaña y otra cosa es uno allá del presidente. Yo creo que en este momento sacrificar, por ejemplo, la justicia transicional, la sanción internacional sería muy grande. O sea, yo creo que ya de presidente esto sería... En realidad esto suda, en otros términos. Sí, esto no, yo no lo veo tan fácil, pero pudiera ser. Pero en el mejor de los casos, Darío, si digamos Duque dice, no, vamos a acabar la justicia transicional, hay que esperar año y medio. O sea, en el peor de los casos. En el peor de los casos. ¿Y cuál es su opinión, Héctor? Yo pienso es un poco cómo reaccionarían las FARC. Si va ganando Iván Duque, digamos, en la intención de voto y todo indica que va a ganar en la primera o en la segunda vuelta y tal, ¿qué haría uno si fuera un excomandante de las FARC? Yo francamente me iría del país porque yo creo que si gana Duque, él lo que va a hacer es que efectivamente va a intentar detenerlos, efectivamente va a intentar meterlos presos, con reforma o sin reforma, porque es que no es tan difícil meterlos sin reforma, porque ellos tienen unos beneficios jurídicos respecto de unos determinados delitos, pero no respecto de otros. Por ejemplo, el fiscal dice que ellos no han entregado todos los bienes. Eso sería suficiente para desconocerles los beneficios jurídicos, digamos. Y pues porque así está el pacto, además. Si no entregan los bienes, los meten a la cárcel. Entonces, pues si ya están diciendo que no entregan los bienes, pues al otro día van por ellos, eso no hay duda.
Y yo no creo que las FARC se dejen meter a la cárcel, o por lo menos los jefes de las FARC, pues, no creo que se dejen meter a la cárcel. Y eso pero me parece que genera... al monte tampoco... Pero es que uno se puede ir para La Habana y esperar allá y armar un problema internacional, porque evidentemente sería un Estado que incumpliendo un pacto que ha tenido todo el reconocimiento internacional. Yo avisoro ese escenario que estoy dibujando si Iván Duque tiene una opción seria de ser elegido presidente. Eso es, pero al revés. Pero si Petro es el presidente en muy pocos segundos, ¿qué puede pasar? ¿Cambia el modelo tan fácilmente como él dice? Al ser una constituyente. Eso tiene que estar aprobado por el Congreso, etcétera. Eso genera una ingobernabilidad de 1 año y medio, pero pensar que él va a cambiar las reglas del juego político y económico, eso no lo veo viable, al menos durante los primeros 2 años. No, yo creo que si Petro es elegido presidente, lo tumban. Porque es que en Colombia no hemos tumbado presidente. En todas partes tumban presidente. En Brasil tumban al presidente, en Guatemala tumban al presidente, en el Ecuador tumban al presidente y en Colombia no. Pero no hasta que ocurra una cosa como la que podría ocurrir si Petro es elegido presidente, que es la inmensa mayoría del Congreso estaría en su contra. Y pues el Congreso tiene mecanismos, como lo ha hecho, insisto, en estos países que menciono, para tumbarlo. Colombia no ha sido muy proclive al tema, que las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía nacional y para hacer cumplir la Constitución. Claro, pero es que el Congreso pues se inventa cualquier cosa, como lo han hecho en el Ecuador, en Brasil. En Brasil tumbaron a Dilma y pusieron a uno que es más corrupto que Dilma, pero eso con la acusación de que ella era corrupta, eso es lo de menos. Ellos tienen la capacidad de tumbar al presidente y yo sí creo que Petro simplemente no podría gobernar. O lo tumban o lo cooptan. Bueno, ya tienen ustedes el panorama, pues no está tan simple, no está tan despejado, hay muchos interrogantes, pero ya se va aclarando poco a poco qué va a pasar el 27 de mayo si se logra que uno de los candidatos pues realmente gana en la primera vuelta. No es imposible, no es fácil tampoco, o sea, hay una segunda vuelta donde el país se radicalice todavía mucho más. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Darío, muy amable. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico, entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entera. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero, como siempre, la próxima semana.